abierta que tenemos. Le repito mi nombre, soy Jorge Gallo García, asesor virtual, y vamos a estar viendo en esta primera ocasión los o algunos consejos para que nosotros podamos tener una buena lectura de comprensión, identificar las ideas principales y llevar con éxito nuestra primera actividad, que es precisamente un texto argumentativo. En este caso nos ponen uno de los ensayos más importantes que ha tenido la cultura mexicana en los últimos 50 años, que son El laberinto de la soledad. Las máscaras mexicanas es un ensayo que aparece en una compilación que se llama El laberinto de la soledad, que es un conjunto de ensayos de Octavio Paz, premio Nobel mexicano de literatura, y una de las mentes más lúcidas y más brillantes en la crítica de la política de la sociedad mexicana durante el siglo pasado. En él lo que hace Paz es que él busca explicar el por qué somos así nosotros como mexicanos. Es decir, y ojo, estamos hablando de una visión de 1950. A lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues, los tiempos cambian, van evolucionando, hay mayor apertura en temas sexuales, en críticas hacia la política, hacia la religión, y en ese momento pues no era así. El país era más cerrado, era más conservador. Entonces, bueno, pues es la visión de su tiempo, ¿no? Sin embargo, pues es muy importante, y las máscaras mexicanas básicamente explican el machismo mexicano, el machismo, pero a la vez una dependencia hacia las mujeres, ¿no? Dice él, bueno, por un momento estamos atacando y estamos criticando a las mujeres con canciones rancheras, donde yo sigo siendo el rey y te solté la rienda y tú haces lo que yo te digo, ¿no? Pero a la vez cuando la mujer nos deja, pues nos emborrachamos, ¿no? Nos vamos a la cantina, lloramos por su amor, etcétera. Bueno, entonces él resume que el mexicano tiene una personalidad muy compleja, callada, reservada, ¿no? Pero a la vez cuando hay fiesta, pues nos abrimos y empezamos a hacer la bulla y la pachanga, y bueno, esas serían las ideas principales. Bueno, vamos a ver los objetivos. Vamos a definir qué es un texto argumentativo. Vamos a conocer los elementos que conforman este texto argumentativo. Vamos a analizar la importancia de jerarquizar la información. Y ojo, jóvenes, si nosotros jerarquizamos, ahorita vamos a ver qué es jerarquizar, se nos va a hacer muy sencillo. Se nos va a hacer muy sencillo la lectura de comprensión. Y vamos a realizar una ruta de ideas principales e ideas secundarias. En las retroalimentaciones que les van a estar llegando, ayer ya se les hice llegar a algunos compañeros que ya nos subieron su actividad, les hago precisamente esa observación. Vamos, y lo importante es eso. Si nosotros identificamos las ideas principales y las ideas secundarias, y no nada más en este trabajo, sino en general en su estancia ustedes estudiantes, y si tienen hijos, pues para que les ayuden en sus tareas, va a ser este lo más sencillo para saber lo que estamos leyendo. Y vamos a ver el uso de conectores discursivos y la importancia que tiene cada uno de ellos. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar antes de empezar a ver la presentación? ¿No? ¿Todo está bien? Correcto. Sí, Vamos a empezar todo entonces. bien. Vamos a definir, jóvenes, ¿qué es un texto argumentativo? Sí, todavía no se sabe. Correcto. Vamos a definir, jóvenes, qué es un texto argumentativo. Acuérdense que ustedes en módulos anteriores estuvimos también identificando textos informativos, ¿no? Que son los que están en el periódico, las notas que nosotros vemos, la publicidad, incluso una mezcla que es entre publicidad e información. Seguramente ustedes lo han visto, si están ustedes desvelados alguna ocasión viendo la televisión, han visto los infomerciales donde se venden los ejercitadores, ¿no? Con donde te dicen en 5 minutos, ¿no? Con 5 minutos al día, sin hacer dietas, en la comodidad de tu casa, vas a perder hasta 5 kilos en un mes, ¿no? Solamente hay que ponerte la faja y punto, ¿no? Bueno, esos infomerciales serían una mezcla entre publicidad e información. ¿Por qué? Porque nos los presenta como si fueran reportajes.
entrevistando médicos, entrevistando deportistas, dando testimonios, etcétera, pero la finalidad pues es de que nosotros compremos, ¿no? Bueno, y en el caso de los textos argumentativos vamos a estar hablando de algo más profundo, o sea, algo que nos va a llevar al análisis, a la crítica, a la reflexión. Por eso ustedes ven que un reportaje, bueno, ya con los medios digitales ya es diferente, ya tiene que ser más concreto, pero en un periódico ustedes veían que un reportaje era de 2 páginas y un ensayo pues de 15, de 20, de 30 páginas, ¿no? Incluso hasta más, ¿no? Hay ensayos que son libros de 150, 200 páginas. Pero la intención del autor es hacernos pensar, hacernos reflexionar y que nosotros saquemos nuestras conclusiones. Bueno, ¿qué es un texto argumentativo? Tiene como finalidad el sustentar una tesis, o sea, apoyar un punto de vista. Una tesis es el punto de vista que yo tengo sobre un tema específico. Por ejemplo, ustedes cuando estén haciendo su carrera, vamos a suponer que ustedes van a estudiar medicina. Bueno, ustedes van a hacer una tesis donde van a defender un tema específico, pero para defenderlo, pues debe de ser con datos, debe de ser con cifras, notas del periódico, o sea, fuentes profundas y confiables. Bueno, entonces, sostener una postura, vamos a llamarlo así, un punto de vista o una opinión profunda, donde se justifique con datos verídicos y fuentes de información sólida. Y este texto argumentativo va a tener 3 partes. La introducción. Generalmente, cuando nosotros redactamos, la introducción la tenemos en el primer párrafo. Y ese ejercicio ustedes lo pueden hacer en el periódico. Si ustedes leen el primer párrafo en un periódico, métanse ustedes, por ejemplo, Excelsior, El Universal, La Jornada, van a ver que con el primer párrafo ustedes van a saber de qué habla la nota. O sea, es un resumen y nos dice de lo que se trata la nota. Eso es el primer párrafo. Y ya después nos van agregando datos, nos van agregando citas, testimonios, o sea, información secundaria. Luego tenemos el desarrollo, que sería la parte más extensa, donde se exponen las ideas, donde el autor expone sus ideas y agrega todas estas fuentes, donde está defendiendo su punto de vista. Es decir, le puede poner cifras, puede citar trabajos previos de otros investigadores, puede poner entrevistas, puede poner casos que hayan pasado en las noticias, hechos que se hayan dado en la vida real, etcétera, y finalmente vamos a tener una conclusión. Es decir, se reivindica el punto de vista. Y esto es muy importante y es un error que nosotros solemos cometer. Cambiar de opinión conforme vamos escribiendo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la introducción va a tener que coincidir con la conclusión. Por ejemplo, si en la introducción vamos a hablar, por ejemplo, del cambio climático. Si ustedes en la introducción dicen que uno de los principales culpables del cambio climático es el uso de bolsas plásticas, y en la conclusión dicen que porque nosotros hemos construido en bosques y selvas, entonces nos estamos desviando. Estamos hablando del mismo tema, que es el cambio climático, pero aquí empecé y yo dije que lo más importante eran las bolsas de plástico y termino con otra diferente. Entonces, aunque esté hablando del mismo tema, me salgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer al escribir un ensayo? Que si yo en la introducción empiezo a hablar de las bolsas de plástico, aquí reivindique lo mismo que empecé a decir al principio. Y utilizar un conector, por ejemplo, decir finalmente o concluimos que el uso excesivo de bolsas plásticas son de los principales responsables de esta situación que estamos viviendo. Y con eso la introducción y la conclusión nos va a estar coincidiendo. Bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para que nosotros podamos entender y separar una idea principal de las ideas secundarias? Primero que nada, debemos de tener claro el tema o el tópico a tratar.
Lo ideal, jóvenes, es que ustedes conozcan un poquito más de los autores. ¿Por qué? Porque en el caso de los ensayos, en el caso de este tipo de cosas, son más, pues son investigadores. Estamos hablando de que un ensayista reconocido, pues no es cualquier tipo, o sea, son investigadores, académicos, literatos, escritores, arquitectos, vamos, gente que tiene mucho conocimiento del tema que está tratando. Lo ideal sería pues saber quién es el ensayista para saber de qué me va a hablar, ¿no? Bueno, debemos de buscar fuentes confiables. Esto es muy importante y la siguiente sesión que tengamos vamos a tratar esto de las fuentes confiables. Bueno, ¿cuáles son nuestras fuentes confiables? Acuérdense que nosotros en la era en la que estamos viviendo, sobre todo ustedes que son jóvenes, que tienen mucha interacción en las redes sociales, que están en WhatsApp, que están en Facebook, que están en Pinterest, en Telegram, bueno, todas las redes sociales que ustedes se pueden imaginar, estamos recibiendo cadenas de todo tipo. Ahorita que está en la guerra entre Rusia y Ucrania, pues muy seguramente les van a llegar supuestas noticias, ¿no? De que mataron al presidente de Ucrania, que volaron una refinería, etcétera, ¿no? Pero en verdad no son fake, son fake news, o sea, no son informaciones que estén bien sustentadas, no están comprobadas, no son de fuentes confiables. Entonces vamos a tratar de evitar que estas sean nuestras fuentes. Cadenas que nos mandan por medio del WhatsApp, fijarnos bien que no sean blogs de gente pues que nada más su finalidad sea crear alarma, etcétera. Bueno, información ustedes tienen a raudales, o sea, en internet es una fuente inagotable, nada más hay que identificarlas bien, ¿verdad? Vamos a ver blogs, tutoriales, páginas web, etcétera. Y muy importante, jóvenes, vamos a jerarquizar la información. Es decir, vamos a ordenarla de manera descendente, de la más importante a los datos que nos están complementando y que nosotros vamos a llamar información secundaria. Bueno, alguna duda hasta aquí. Ahorita vamos a ver una pirámide, vamos a ver alguna gráfica para que lo podamos entender un poquito más. Pero dudas hasta aquí, comentarios. No, ¿Vamos bien? Correcto. gracias. Cualquier cosa me preguntan y con mucho gusto lo vemos. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, jóvenes, para nosotros poder escribir un buen ensayo? Bueno, debemos utilizar un lenguaje claro y sencillo, que vaya al tema y que evite hablar de varios temas o de varios tópicos que aunque estén relacionados, se salen del tema principal, que es lo que les comentaba. Y esto es un detalle que todos tenemos, o sea, todos los que empezamos a escribir tenemos este detallito. Como les comentaba, ustedes pueden hablar, pueden empezar. Vamos a retomar el tema del cambio climático. De hecho, en algún módulo anterior, pues precisamente una de nuestras actividades hablaba del cambio climático. Vamos a suponer que ustedes están hablando lo que les interesa es tocar el deshielo en los polos, ¿no? En el polo norte, el deshielo. Y de repente cuando ustedes están leyendo, ustedes están sacando información, de repente se encuentran con que les preocupa mucho que los osos polares no tienen que comer, ¿no? Y nos vamos por ahí, entonces abondamos en el tema de los osos polares, ¿no? De que hay animales que al no tener predadores crecen, afectan a otras especies, se rompe el equilibrio ecológico, o sea, sí están relacionados en el tema del cambio climático, del deshielo, pero no es de lo que estamos hablando. O sea, no fue la intención por la cual nosotros empezamos a escribir. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Entonces, un lenguaje claro, ¿para qué? Para que se entienda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos utilizar palabras que no conocemos, que no son en nuestra habla cotidiana, y muchas veces las utilizamos y no sabemos bien a bien lo que significan. Entonces, lo que estamos haciendo pues es cambiar el sentido original a lo que yo quería decir. ¿Qué cosas nos van a calificar, jóvenes? ¿Qué cosas nos van a calificar nosotros como asesores virtuales? Tenemos en la rúbrica, tenemos que calificar la ortografía,
es decir, el uso correcto de las grafías o de las letras, la acentuación, y todo esto le va a impactar en su trabajo. Si ustedes tienen, identifican las ideas y hacen todo el proceso que nos pide la plataforma, pues no vamos a tener problema en cuestión del contenido. El problema va a ser la forma. Entonces, nosotros en la rúbrica les vamos a tener que calificar con un rubro menor si tenemos muchas faltas de ortografía. Sintaxis quiere decir la redacción como tal, es decir, que nuestras ideas se entiendan, que no redundemos. Tenemos muchas veces vicios, por ejemplo, repetir palabras. ¿Por qué? Porque no usamos sinónimos. Entonces, por ejemplo, nosotros en un parrafito ponemos 3 veces la palabra persona. Estas personas llegaron, había unas personas, y la repetimos 2 o 3 veces. Esto quiere decir que estamos utilizando estas palabras porque no tenemos un buen vocabulario, no tenemos un vocabulario amplio. Entonces, pues vamos a utilizar sinónimos, vamos a utilizar antónimos, ¿no? Vamos a tener el uso de conectores discursivos, y ahorita lo vamos a ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros redactamos, cuando nosotros hacemos nuestras tareas, redactamos y dejamos ideas sueltas. Dicho de otra manera, estamos redactando y dejamos, parece que no hay relación entre una idea y otra. Y yo voy a decir, bueno, pero ¿por qué no hay relación? Porque no usamos conectores discursivos. Entonces, cuando nosotros ponemos un conector, que ahorita los vamos a ver más a detalle, estamos uniendo, es un gancho, vamos a llamarle así. Por eso se llama conector, porque conecta la idea. Entonces el conector, válgame la redundancia, nos va a conectar esta idea, y de esta forma pues vamos a poder tener ya una mejor, nuestras ideas van a ser más claras, van a estar conectadas. Signos de puntuación también es muy importante. Muchas veces, y en los trabajos que nosotros revisamos, nos fallan mucho las comas. O sea, escribimos de corrido, pero no usamos comas. Pero eso vamos a tener una clase más adelante, la importancia de los signos de puntuación. O confundimos el punto y aparte con el punto y seguido. No usamos comas. Acuérdense que una coma nos sirve para separar las ideas. O sea, una idea que puede estar en un mismo renglón, pero que es diferente, tenemos que utilizar la coma. Pues, por ejemplo, decimos el cambio climático, coma, el uso de combustibles, coma. O sea, todo este tipo de detallitos son los que nosotros vamos a tomar en cuenta para su rúbrica. Entonces, si nosotros tenemos un buen contenido o estamos identificando la finalidad de de la actividad que nos dice la plataforma, vamos a estar bien, jóvenes, y vamos a tener una buena calificación en el sentido cognitivo. Es decir, están entendiendo ustedes las actividades, pero nos va a bajar la calificación en el contenido, no en el contenido, sino en el formato. Es decir, estamos teniendo muchas faltas en la cuestión de la redacción en general. Y finalmente, citar las fuentes consultadas. ¿Por qué? Porque tenemos un detallito que ahorita vamos a ver. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, gracias. ¿Todo va bien? Correcto. Todo claro hasta ahora, gracias. Correcto. Bueno, Sí, gracias. ¿qué son los conectores, jóvenes? Que yo les hago observación, y en las rúbricas que les mande, pues hasta les voy a caer gordo y van a decir, bueno, pues qué onda con los conectivos, ¿no? Bueno, los conectivos son muy importantes, los conectivos de discurso, conectores discursivos, los podemos encontrar de varias maneras, pero generalmente los conocemos como conectores. Bueno, su mismo nombre lo dice, conectivo, conector, conecta del discurso, o sea, conecta una idea con otra, y lo ideal es que tengamos conectores en cada párrafo que nosotros redactemos. Bueno, uno de los problemas más comunes al redactar un texto es que cada párrafo parece no estar conectado con el resto del mismo. Como les comentaba, si yo lo leo, parece que no tiene relación una idea con otra. Esto provoca que los párrafos parezcan sueltos. Nos da la impresión de que hablan de todo, que se relaciona, pero no se sigue una secuencia.
no se sigue la secuencia, sino como ponemos el ejemplo nuevamente del cambio climático. En un párrafo voy a hablar de la deforestación, el otro voy a hablar de la muerte de los pingüinos, el otro voy a hablar de que las ballenas se están quedando sin alimento, etcétera. Entonces, aunque sea un mismo tema, parece que está todo en desorden. Bueno, ahí entra el uso de palabras, esto es muy importante, chicos, palabras o frases que unan las ideas. Y de esta forma le damos coherencia lógica y vamos a formar un solo texto. Dicho de otra manera, cuando yo tenga que calificarlos en su rúbrica, pues voy a entender que si ustedes no usan conectores, entonces tienen problemas de sintaxis y les va a bajar la rúbrica. Si ustedes los utilizan, pues nosotros vamos a entender que están entendiendo bien, están haciendo sus actividades de forma correcta y va a subir su rúbrica. Bueno, a estas palabras o a estas frases que nosotros tenemos que usar en nuestra redacción le llamamos conectores discursivos o conectores de texto o conectivos. Bueno, ya cada autor le da alguna variación con la letra, con lo que con los nombres, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos lo que les comentaba, algo que le llamamos pirámide invertida, que si ustedes van a estudiar periodismo, van a estudiar literatura, bueno, esta es la manera correcta de escribir. Los que estudiamos periodismo, pues lo tenemos que manejar muy bien. Bueno, la pirámide invertida, que es como les comentaba, también el secreto para que ustedes puedan identificar las ideas es toda la información relevante. O sea, hasta arriba vamos a tener toda la información relevante y la información complementaria la vamos a ir poniendo de arriba a abajo. Por eso le llamamos pirámide invertida. O sea, de aquí, de la información más importante, vamos poniendo los datos adicionales y terminamos con lo que es menos importante. O sea, vamos de más a menos. Y si ustedes se dan cuenta en las estructuras de las notas periodísticas es esta. O sea, primero nos dicen qué es lo que está pasando. Nos dicen el hecho, quién estuvo. Por ejemplo, nos dicen en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esto del Tren Maya. Entonces, aquí todo lo que yo necesito saber de una nota periodística, la voy a encontrar en el primer párrafo. Y después de ahí, ya van siendo los datos secundarios, nada más para darle cuerpo al texto. Por ejemplo, aquí me van a decir, ¿no? En una gira de trabajo que hizo por Chiapas, ¿no? Se reunió con líderes locales y así, cosas más importantes. Y a lo mejor van a terminar diciendo, al terminar la conferencia de prensa, cayó una lluvia que inundó los caminos que llevaban al evento. Y ahí termina la nota. Entonces, lo más importante aquí, lo menos importante hasta abajo. Y eso es lo que nosotros podemos hacer y nosotros podemos entender. Bueno, y en relación a las ideas que vamos a tener en estos párrafos, estos son los conectores. Los conectores vamos a entender que son estas palabras que nos unen un párrafo con el otro. Por ejemplo, de oposición, pero, aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, entre otros. Vamos a poner un ejemplo, jóvenes. Vamos a suponer que ustedes están hablando del cambio climático. Vamos a quedarnos con este tema. Y en un párrafo, ustedes dicen que el uso de plásticos son los causantes de gran parte de los problemas que estamos viviendo. Y adicionalmente, en el siguiente párrafo, ustedes dicen, son necesarios. Se entiende, o sea, dicen ustedes, la industria no puede funcionar sin plásticos, entonces pues son vitales para el desarrollo industrial, para las fábricas, etcétera. Si yo lo pongo estos dos párrafos, va a parecer que me estoy contradiciendo, porque por un lado estoy culpándolos y por otro lado los estoy justificando. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un sin embargo? Entonces en el primer párrafo digo, el uso de plásticos de forma excesiva ha contaminado al planeta y pongo ahí unas cifras. Y luego le pongo, sin embargo, estos productos son indispensables para que funcione la industria. Entonces ya mi idea no va a quedar como contradictoria, al contrario, va a quedar sólida.
si yo pongo el no obstante. No obstante, coma, su uso garantiza el funcionamiento de varias industrias. Ya estoy uniendo uno con otro. Tengo otros que se llaman de consecuencia. ¿Por qué? Ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia, y como su mismo nombre lo dice, este le da continuidad. Vamos a regresar nuevamente a nuestro ejemplo, ¿no? Estamos hablando del cambio climático, ¿no? El cambio climático, el gran culpable son los plásticos. Por consiguiente, la industria debe de tomar medidas para reducir su uso, buscar otro tipo de materiales, etcétera. Bueno, tengo de adición, como su mismo nombre lo dice, la adición pues es para sumar. Y también, además, asimismo, de igual modo, de tiempo. Finalmente, previamente. Y aquí tenemos algunos ejemplos. De hecho, se los voy a subir al módulo de este al módulo, perdón, al foro de aprendiendo. Les voy a enviar algún material adicional para que nos vayamos familiarizando y sobre todo que lo utilicemos y van a ver que la redacción se les va a hacer más sencilla. Se les va a hacer más sencilla porque todas las ideas que ustedes tengan, chicos, pues las van a empezar a hilar, que es lo que importa. Algunos conectores de inicio, para iniciar, ante todo, para empezar, antes que nada, de adición, de oposición, pero a la inversa, no obstante, de otra forma, aunque, en comparación con, de causa o efecto, después, ante de, en adelante, mientras tanto, en la actualidad, de ejemplificación, o sea, para dar ejemplos. Por ejemplo, en este caso, es decir, en efecto, así como, de semejanza, su mismo nombre nos lo está diciendo cuando vamos a comparar un elemento con otro. Del mismo modo, igualmente, asimismo, así pues, de igual manera, de énfasis, o sea, para resaltar una idea, ¿no? Yo estoy a favor de que se prohíban los plásticos y voy a utilizar uno de énfasis, ¿no? Recalcando el uso de plásticos está dañando al planeta. Entonces lo que estoy haciendo, como su mismo nombre lo dice, estoy resaltando esa idea para recalcar, haciendo énfasis. Y esto es muy importante, chicos, de conclusión. O sea, si ustedes encuentran uno de estos conectores al final del texto, muy seguramente va a ser la conclusión. Para resumir, en resumidas cuentas, para terminar, reforzando este punto, en síntesis, finalmente, etcétera, ¿no? Y de esta forma, compañeros, les puedo asegurar que va a ser mucho más fácil el que nosotros tengamos éxito en la redacción. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer hasta aquí sobre sus actividades? Eh, Todo el material que estamos viendo ahorita nos lo va a pegar en el Sí, foro, lo de los sí, conectores. sí, les voy a mandar unos materiales que Ah, tengo, perfecto, era tutoriales, todo. para que Muchas ustedes lo gracias. puedan ver. Pero como les comento, esto es muy importante y de hecho identifíquenlo ustedes y van a ver que no, se les va a hacer más sencillo. Utilícenlo en su redacción. Vamos a acostumbrarnos a que cada párrafo, bueno, lo ideal y lo correcto, mejor dicho, Muy es bien, que muchas ustedes gracias. en cada párrafo que ustedes escriban, pues puedan tener un conector y de esta forma pues que sea más sencillo. Pues vamos a las conclusiones entonces. Bueno, ¿qué conclusiones vamos a tener, jóvenes? Bueno, para poder tener coherencia en un texto argumentativo es necesario precisamente tener coherencia, o sea, hacerlo coherencia. Cuando decimos coherencia, jóvenes, nos referimos a que debe de ser, se debe de entender y debe de estar unido en todas sus partes. Entonces vamos a utilizar un lenguaje sencillo y vamos a utilizar un lenguaje directo. El uso de conectores de texto es un método eficaz para ligar las ideas. Como les comento, si nosotros no usamos estos conectores, lo que va a pasar es que nuestras ideas van a quedar sueltas, van a parecer
que hablamos de todo y a la vez no hablamos de nada. El uso de conectores de texto, bueno, es importante ordenar las ideas. Acuérdense, chicos, esto se llama jerarquizar. Y esto en sus tareas, en sus trabajos de investigación, son muy importantes. Acuérdense que jerarquizar quiere decir ordenar. Ordenar de las ideas más importantes a las ideas secundarias o a las ideas que nos van a ayudar a complementar. ¿Cómo podrán ustedes hacer esto, chicos? Yo les recomiendo, incluso cuando hagan sus tareas, eso es un buen tip también, si pueden ustedes apuntarlas o pueden ustedes subrayarlas, no físicamente digo, porque nosotros no tenemos libros, ¿no? Pero en los recursos, si ustedes pueden utilizar las opciones ahí de la computadora para subrayar, subrayenla y traten de identificarla y van a ver que de una idea central, se van a ir saliendo, se van a ir yendo las ideas secundarias. En el caso de las máscaras, que es la primera actividad que ustedes tienen, en el caso de las máscaras, pues la finalidad es explicar por qué somos así como mexicanos. Pero ya luego se centra en el papel del hombre y la mujer, ¿no? Por eso dice que el amigo no se raja, ¿no? Que el amigo no se raja, que pues que el mexicano es callado, introvertido, rencoroso, ¿no? Que es misterioso, pero que en las fiestas, pues, sale la algarabía y todo el mundo baila, ¿no? Y luego volvemos a ser esas personas, buenas amigas, entregadas, pero a la vez reservadas, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Ustedes identifiquen el tema principal y van a ver que de ahí van a encontrar todas las ideas secundarias. Y la siguiente clase la vamos a tener la siguiente semana y vamos a ver esto, jóvenes, que también es muy importante, que seguramente en otras sesiones abiertas se las ha dicho su propio asesor o los asesores virtuales y el tutor, que son los vicios como el parafraseo. Sobre todo el plagio, digo, ustedes saben que el plagio es una práctica que no podemos tener aquí en Prepa en Línea. Y si ustedes mandan un trabajo plagiado, pues nosotros lo vamos a detectar. En el caso de que nosotros lo detectemos, lo que va a pasar es que pues, se los vamos a tener que regresar, y si ustedes no lo mandan, pues se van a quedar con cero. Pero otro de los vicios que nosotros tenemos, que no es malo, eso al contrario es una técnica, pero que abusamos o no sabemos cómo hacerla, es el parafraseo. Entonces de ahí vamos a, es lo que vamos a ver la siguiente clase. Algunas técnicas y cómo identificar el plagio parcial y cómo utilizar las ideas para parafrasear, pero de manera correcta. Entonces no sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario. ¿Todo está bien? Yo, asesor. Sí, Rosa, adelante. Yo tengo una duda, bueno, respecto a la primera actividad que fue lo del ensayo, Sí. respecto a lo de la primera actividad que tuvimos en la plataforma, pues yo realicé la actividad, pero en donde decía que pusiéramos el argumento de lo que habíamos leído, la premisa y la de argumento, no, conclusión, perdón. Yo lo que hice fue copiar tal cual el texto que pues a mí me atrapó para identificar los argumentos que planteaba el autor. No sé si ahí se maneje como plagio o yo lo haya No, como tenido que parafraseo. escribir de manera, Como parafraseo. de manera personal a lo que yo haya entendido. Lo No ideal sé si sería yo me eso. equivoqué Lo ahí. ideal sería eso. Lo ideal sería que lo hagamos con nuestras propias palabras. Ah, ok. Pero no, está bien porque eso se llama parafraseo. Bueno, lo que pasa es que hay dos cosas. Ahí en la actividad nos dice que escribas el párrafo que más te llamó la atención, que fue de donde basaste tus Ah, razonamientos. ok. En Bueno, ese caso sí sí. tenemos que copiarlo y pegarlo. Pero si tú estás justificando tus ideas con las palabras de Octavio Paz, eso se llama parafraseo. Y lo vamos a ver la siguiente clase. En realidad el parafraseo no es malo, nada más que hay que saberlo utilizar. O sea, si yo utilizo el parafraseo, el parafraseo es utilizar las palabras de otra persona, pero hay que citarlas.
Eso es lo que pasa. Ah, ok. Lo que pasa es que si nosotros utilizamos esas palabras como si fueran propias, como si fueran mías, entonces sí es plagio. Entonces sí es plagio. Pero si pones la fuente, por ejemplo, como menciona Octavio Paz, y ya utilizas sus mismas palabras, no hay ningún problema. O sea, se está citando la fuente y eso se llama parafraseo. Pero el problema es cuando abusamos del parafraseo. O sea, cuando nada más copiamos y pegamos, es donde viene el problema. Entonces ahí sí se puede identificar como plagio. ¿Por qué? Porque lo que interesa en las actividades es de que ustedes eh, ejerciten esta capacidad de redactar, de hacer resúmenes. O sea, a lo mejor sí tienen la capacidad de identificar las ideas principales y todo eso, pero no estamos redactando, nada más estamos copiando y pegando. Es decir, estaríamos haciendo una actividad de varios autores, o sea, pegándole aquí, tomando de aquí, pegándole acá, y de eso no se trata. Pero ya lo veremos la siguiente clase, tentativamente la tendremos a esta hora, a las 10 de la mañana, el día entre semana, martes o miércoles, dependiendo de cómo vayan con sus actividades. Pues voy a ver si faltan muchos y ojalá todos manden sus actividades y no tengamos ningún problema. Vean el video lo vamos a subir a la página de YouTube, el canal de YouTube que tenemos abierto los asesores. Les voy a pegar la liga, les voy a mandar adicionalmente este material para que vean las conclusiones, Ok, muchas esto gracias. de los conectores y material de apoyo. Entonces, pues ya para terminar y pues puedan ustedes realizar sus actividades. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, chicos, pues agradezco su tiempo. Si tienen alguna duda, me escriben. Yo estoy disponible en la mañana. Yo reviso por cuestiones laborales. Pues me voy a trabajar en la tarde, pero pues yo antes de irme le damos una leída a lo que hay en la mañana, pero generalmente donde me pongo a calificar es en la noche, ya después de las 10 de la noche, pero pues no hay mayor problema, ustedes me mandan un mensaje y con mucho gusto nosotros lo atendemos. Bueno, pues agradezco su tiempo, jóvenes, les deseo que tengan un excelente día. No, Les gracias. recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, que tengan un excelente día. Sí, profe, todo bien, gracias. Hasta luego, que tengan un excelente día.